Hola, ¿qué tal participantes y tutores del curso? Mi nombre es William Osvaldo Acevedo Medina, soy estudiante de la Universidad UNAD de Ingeniería de Sistemas. A continuación, haremos una socialización de conceptos sobre cultura política. Esta socialización la haremos por medio de una entrevista que se le hará a un líder comunitario y una persona en común. Para esto entrevistaremos a dos personas, un líder comunitario, el señor Héctor Bedoya, y también tendremos a una persona en común, a un joven, también estudiante, José Luis Escalante. Primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Decimos que el Estado se refiere, digamos, a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es el conjunto de instituciones durables que conforman el gobierno de un país. Entonces, decimos que el Estado está constituido por un territorio, un pueblo, una constitución. Ahora, el otro término que nosotros tenemos es el gobierno. Entonces, dimos que el gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la relación gobierno-Estado. Por otro lado, entonces, hablamos del concepto de lo que es nación y se refiere al conjunto de habitantes de un país que comparten un mismo origen. Son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Aquí vemos la relación entre los tres. Se dice que el Estado son las instituciones las tiene que manejar alguien. ¿Quién maneja las instituciones? Que es el gobierno. Bueno, y entonces, ¿para qué estas instituciones? ¿Para qué el gobierno? ¿A quién va a manejar o para qué? Precisamente para servir al conjunto de habitantes que conforman un país. ¿Y este conjunto de habitantes quiénes son? Son la nación. Entonces, decimos, cuando el presidente de la República se va a dirigir en una locución presidencial, él no dice que va a dar un mensaje al Estado, no, o que va a dar un mensaje al gobierno, no, se dice que el presidente va a dar un mensaje a la nación, porque la nación son los individuos como tal, ese conjunto de individuos que comparten unas tradiciones, un lenguaje y toda esta cuestión. Ahí está la relación entre lo que es el Estado, el gobierno y la nación. Gracias, William, por la invitación. Y pues para empezar hay que dejar claro que aunque esos tres conceptos van muy de la mano, cada uno tiene una definición muy diferente. Nación se conoce como un conjunto de personas que comparten unas creencias, unas tradiciones, un idioma, una cultura y poseen un sentimiento de unidad. No necesariamente deben habitar en su país de origen. Estado ya comprende un concepto mucho más amplio. Para resumirlo un poco más, voy a tomar las palabras que dijo Kant, refiriéndose a Estado como un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Además, para que haya un Estado debe existir soberanía, territorio, población y debe haber un poder. Allí es donde nace el concepto de gobierno, ya que el gobierno es quien ejerce este poder del Estado. Segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? La democracia pues es el derecho que tienen los habitantes de un país a elegir sus representantes mediante el voto, como aquí en nuestro país, en Colombia. Nosotros decimos que Colombia es un país de derecho, hay democracia. ¿Por qué hay democracia? Porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a elegir a nuestros políticos, a nuestros gobernantes. Entonces, eso es lo que es la democracia. Entonces, hay unos mecanismos para estas elecciones o para una derogación, y es la participación política. ¿Qué es la participación política? Es un conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no necesariamente están involucrados en política de forma directa. Y como tal voy a participar en política, pero de forma indirecta. ¿Cómo de forma indirecta? Simplemente con el voto o con una protesta, firmando, digamos,
una planilla donde queremos derogar un gobierno, que haya la derogación de un gobierno, o mediante el voto para elegir a un alcalde, a un concejal, a un gobernador o a un presidente. Entonces la democracia va de la mano con la participación política, porque la participación política es la herramienta que tiene la democracia para que pueda funcionar. La democracia no funciona si no hay una participación política. Bueno, participación y democracia son dos conceptos que van muy de la mano. La democracia se conoce como el poder que tiene el pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes. ¿Cómo hace esto? Gracias a la participación que éste tiene, por el voto, por las manifestaciones, por todo ese tipo de mecanismos que tiene, por la revocatoria de mandato. Todos esos mecanismos le permiten al pueblo ejercer una democracia más completa. Tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es la ciencia de la gobernación de un estado o nación. Y lo político es todo ese entorno que enmarca la política. O sea, vienen a ser los partidos políticos, el ciudadano como tal que va a elegir a los políticos al gobierno, vienen a ser los líderes sociales, todo el entorno que envuelve a la política es lo político. ¿Sí? Entonces mire que hay una relación directa, porque la política no podría existir sin lo político, porque ¿quién hace que la política funcione? Lo político, todo ese entorno. Bueno, la política está orientada hacia el bien común. Se manifiestan actividades o acciones humanas, individuales y sociales que van impulsadas hacia un desarrollo en los proyectos con el pueblo como su sujeto activo. En cuanto a lo político, es la esencia de la política, es su ámbito específico, es la realidad política. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Y la cultura política comprende los valores, creencias y pautas de conducta relevantes para el proceso político que prevalecen entre los individuos y grupos de la sociedad. ¿Cuáles son esos elementos de la cultura política? Entonces diríamos que es la idiosincrasia de los habitantes, el conocimiento del entorno político que tiene el pueblo sobre sus posibles gobernantes, hacen parte de la cultura política, digamos, la transparencia que tengan los gobernantes y sus electores, el conocimiento que tengan los electores de X o Y candidato sobre las propuestas que tengan, las propuestas de gobierno que tengan, el no dejarse comprar por un tamal, sino hacer que sus ideales prevalezcan sobre cualquier situación o sobre cualquier necesidad, cualquier peso que le ofrezcan los candidatos en estos tiempos que hay tanta corrupción. Entonces, para que haya una verdadera cultura política, se debe prevalecer es la transparencia que debemos tener nosotros como electores y los mismos políticos, el trabajar verdaderamente como lo dice la filosofía política, es un trabajo del pueblo y para el pueblo. Cuando hablamos de cultura política nos referimos a un conjunto de acciones que puede tomar una población determinada en cuanto a la vida política y a su sistema político. Esto desde luego pues involucra a la población, a sus gobernantes, a su entorno social, a todos los actores que estén implicados en este cambio que se pretende hacer para que se modifique la forma de pensamiento de la población y se pueda tener un mejor conocimiento de lo que se elige, un mejor conocimiento de lo que quiere esta zona para mejorar en cuanto a lo que es social, en cuanto a lo que es el avance
que va muy de la mano de la política. Quinta pregunta. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Pues para uno ser ciudadano como tal, pues hay unos elementos que son culturales, que son, digamos, referentes a la educación, a la convivencia, al poder elegir quién lo va a gobernar a uno, al comportamiento que tiene uno como ser, como persona. Cada ciudadano tiene unos derechos y unos deberes. ¿Cuáles son, digamos, los derechos? Los derechos que tiene de parte del Estado, como que a proveerle una educación, tiene derecho a tener un nombre, a tener un hogar, a tener una educación, a tener una atención médica, a tener una familia. Hay unos deberes, estos deberes van de la mano de estos derechos. Y los deberes es que tiene que ser un cumplidor de las buenas leyes, debe respetar su familia, debe respetar la sociedad, debe cumplir unas normas, como tal tiene. Como se tienen unos derechos, se tienen unos deberes. ¿Esto con qué fin es? Con que haya una buena sociedad, que la sociedad funcione, donde todos nosotros tengamos unos derechos que nos los brinda el Estado y como tal, lo que nosotros debemos hacer por la sociedad y por el Estado, si lo cumplimos, pues va a haber una buena participación ciudadana, vamos a tener una buena convivencia ciudadana. Bueno, los elementos que involucra al ser ciudadano son la participación política, cada uno de los ambientes que éste le permita, su entorno social, y pues todo esto muy de la mano de lo que son los derechos y los deberes del ciudadano, que más que ser unas reglas que debe seguir muy rigurosamente, son como un apoyo que éste tiene para poder hacer las cosas de una mejor manera, poder orientar lo que su zona o su entorno necesita para que pueda avanzar de una mejor forma, aprovechando todo lo que la política le permite realizar. Agradecemos a estos invitados que nos han acompañado el día de hoy por participar sobre esta socialización. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Gracias.